Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este encuentro de debate. Antes que nada, antes de dar por inicio este asunto que nos compete aquí en este lugar, quiero disculparme porque, como pueden ver a mis espaldas, estoy al aire libre. Era mi pretensión traer una nueva perspectiva de debate, un ambiente más fresco. El viento está causando algunas dificultades, pero estaré apagando el micrófono. Muchas gracias por estar esta tarde para compartir este debate entre los apologistas Jaime Supo Puma y Elmer Arana, dos hermanos de mucha altura, de mucha comprensión, de mucha argumentación. Hoy estaremos tratando el tema la iglesia. Vuelvo a repetir, el tema de hoy es la iglesia. Bienvenidos a su canal Apologista Salvador Barragán, una sala de debates, una sala de encuentro de altura. Bienvenidos sean a los dos debatientes esta tarde. Es para mí un honor estar con ustedes. Antes de dar el formato, quiero darles el tiempo para que ustedes se presenten ante la audiencia. Buenas tardes, Jaime Supo Puma Uribe. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias, amigo Elmer. Aquí mi nombre es Jaime, ya la mayoría me conoce, soy de una tendencia reformada y voy a estar hablando también de la iglesia acerca desde este punto de visión, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo. Gracias, apaga tu micrófono y damos lugar al apologista católico Elmer Arana. Muy buenas tardes, Elmer. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones, Jaime. Y bendiciones, hermano. ¿Cuál es su nombre? Me olvidé. Jaime también, ¿verdad? Luis Coelho. Luis Coelho, ok. Que Dios te bendiga, hermano. Y gracias, pues, a toda la audiencia de este canal de Salvador Barragán, que ya todos, pues, lo conocen. Así es de que muchas gracias por la invitación. Y como para los que no me conocen, mi nombre es Elmer Arana. Soy apologeta católico, miembro del movimiento misionero San Juan 23 y les saludo desde Boston, Massachusetts. Hoy estaremos tratando el tema de la iglesia, la historia de la iglesia de Jesucristo. Así que muchas gracias por esta invitación para compartir este tema tan importante para ambos pueblos, tanto para el pueblo evangélico como para el pueblo católico. Adelante, hermano. Amén. Su micrófono, hermano, Su micrófono. Perdón. Decía que para darle cuerpo a este debate esta tarde, tenemos el siguiente formato. Para cada uno de ellos habrá 25 minutos de exposición, comenzando Jaime Supo Puma y posteriormente lo hará Elmer Arana y luego tendremos 15 minutos de exposición por cada una de las partes para concluir con una conclusión y un cierre de despedida de 2 minutos por cada uno de ellos. Recuerden que sus mensajes son sumamente importantes, sus aportaciones en cuanto a su óptica de lo que ustedes están observando en el debate, para nosotros es muy valioso. Bienvenidos a este debate. Pónganse cómodos, por favor, porque damos inicio a partir de este momento. Apague su micrófono, Elmer, por favor, y le damos sus 25 minutos a partir de ahora a Jaime Supo Puma. Recuerden, el tema es la iglesia. Comience, Jaime. Tu micrófono. Micrófono. Ya, muchas gracias,
amigo y hermano Luis, y en esta tarde voy a estar defendiendo la historicidad de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver primero una definición correcta de iglesia, ¿no? Iglesia, tal como lo dicen los credos y los concilios, dice que es la comunión de los santos. Dentro del primer credo apostólico, que se considera, que por cierto, todas las iglesias reformadas están de acuerdo ahí con este credo, ¿no? Dice, creo en una iglesia, la comunión de los santos. Entonces, tiene que entender que la iglesia es donde están todos los creyentes, pero debemos entender que esta iglesia está formada por un cuerpo mixtum. Este cuerpo mixtum, el primer término fue introducido por primera vez por Agustín. Entonces, vamos definiendo dos cosas, ¿no? Hay que agarrar tinta y lapicero, o y papel, mejor dicho, y vamos a anotar ahí dos cosas. Estoy dejando en claro que la iglesia es la comunión de los santos. Creo que en esto estamos todos ahí de acuerdo, tanto católicos y tanto mundo evangélico y reformados. Estamos de acuerdo. Las tres corrientes del cristianismo estamos de acuerdo, que la iglesia es la comunión de los santos. Luego estoy diciendo de que la iglesia es un cuerpo mixto. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí con esto? La iglesia está formada por corderos y por cabras. De que la iglesia está formada tanto por trigo y por cizaña. Entonces, es un cuerpo mixto y también estamos de acuerdo, tanto católicos y tanto como evangélicos y reformados. Todos estamos de acuerdo ahí con esto. El segundo punto es que el cuerpo mixto tiene una iglesia visible y una iglesia invisible. ¿Qué es lo que trata de decir? O sea que el cuerpo mixto no solo trata de que hay trigo y hay cizaña, sino que dice de que hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Una iglesia visible a los ojos de los hombres. A los ojos de los hombres, lo que nosotros conoceríamos como las denominaciones. Y hay una iglesia invisible a la cual solo Dios conoce. O sea que hay una iglesia invisible y hay una iglesia visible. ¿Quién lo ha postulado esto por primera vez? El cuerpo mixtum, Agustín. Entonces, en cualquier momento que se vayan en contra de las definiciones que yo estoy dando, se estará yendo en contra de la misma definición de los padres de la iglesia. Entonces, no puede hacer eso. Entonces, nuevamente, iglesia, comunión de los santos. Cuerpo mixto, trigo y cizaña, iglesia visible, hacia los ojos es las denominaciones. La iglesia invisible es a los que aquellos solo Dios conoce. Tanto para Agustín y para todos los reformados, esta iglesia invisible es de los predestinados, de los escogidos por Dios, predestinados y escogidos por Dios. Entonces, en la iglesia invisible solo son partícipes aquellos que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. El resto simplemente es cizaña. O sea que todos los predestinados por Dios antes de la fundación del mundo, ellos son la iglesia invisible, porque Dios los conoce antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es comunión de los santos, porque a los que antes conoció, a estos también santificó. Entonces no puede irse nuevamente en contra de las propias escrituras. Entonces estamos dejando ahí en claro la historia de la iglesia desde el punto de vista bíblico. Luego, vamos al siguiente punto. Dentro del credo dentro del credo niceno se ha postulado para la iglesia cuatro cosas: que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Cuatro cosas, que por cierto, tanto reformados y católicos estamos de acuerdo y algunos evangélicos también están de acuerdo. Entonces, ahora Elmer Arana se ha encontrado con un reformado diferente. Entonces, he dicho que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y que la iglesia es apostólica. Pero ¿qué quiere decir ahí estas cosas? Estos son atributos de la iglesia. Estos no son cualidades o nombres personales de la iglesia. Son atributos de la iglesia.
O sea, que se debe entender tal como lo ha postulado el credo niceno. El credo niceno no dice que estos son nombres propios de la iglesia, sino que el credo niceno dice que esto es características o propiedades, atributos, mejor dicho, atributos de la iglesia. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que se dijo? De que la iglesia es una. En esto todos estamos ahí de acuerdo. Pero Agustín dijo de que esta iglesia una es un cuerpo mixto, que quiere decir lo mismo que he dicho anteriormente, está con varias denominaciones. O sea que la iglesia es una dividida en varias denominaciones. ¿Cómo puedo sustentar esto? Dentro del credo niceno, que cuando se postuló de que la iglesia era una, habían varias comunidades cristianas. Propiamente dicho, comunidades cristianas, porque al catolicismo no le gusta reconocer a estas comunidades por sus nombres. Nuevamente, al católico romano no le gusta reconocer a estas comunidades cristianas por sus nombres. Pero vamos a darle ahí los nombres: los católicos coptos, o los montanistas, los tertulianistas, los montanistas, ya, olvidé los otros nombres, pero hay un pentapatriarcado, que propiamente he dicho. Entonces, el pentapatriarcado, que por cierto, los coptos y los ortodoxos hasta hoy en día mantienen alguna sucesión, y sin olvidar a los gnósticos, y sin olvidar la corriente teológica de Marción. Entonces, varias comunidades cristianas, pero como no les gusta mencionar a estas comunidades o denominaciones por sus nombres, durante la historia se les ha venido llamando solo comunidades cristianas, cuando en realidad todas estas comunidades cristianas ya tenían sus propios nombres. En el pueblo de Cesarea, espero estar bien, Eusebio de Cesarea, en su libro dice de que o sea que la primera comunidad cristiana en ponerse un nombre fue realmente, o sea que llamarse con un apelativo, no como un atributo de la iglesia, sino como un apelativo, fue los de Cesarea, que era lo que se pusieron ellos, se pusieron la iglesia de los mártires. Esto antes del credo niceno. O sea que el credo niceno está aún fueron partícipes la iglesia de los mártires. Entonces, la iglesia de los mártires fueron partícipes de este concilio. Había varias Biblias ya para ese tiempo, pero esto no es el tema. Entonces, cada comunidad cristiana o cada pentapatriarcado o cada patriarcado tenía su propia versión ya de las escrituras. Esto como un añadido. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? De que el credo niceno, cuando se dijo de que la iglesia era una, no solo habían católicos romanos, sino que habían otras comunidades cristianas que estuvieron de acuerdo ahí con esto. Luego, de que la iglesia es santa. Como añadido para una, no se dijo que son dos pueblos, solo hay un pueblo. Por lo tanto, la iglesia y Israel son solo un pueblo. Son solo un pueblo porque solo hay una iglesia. No hay dos esposas, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Es la esposa de Dios propiamente dicho. Entonces, por lo tanto, no tiene dos esposas o no tiene dos estos. Esto se habló también dentro del credo niceno. No se pasó por alto. Entonces, por lo tanto, la iglesia y la comunidad judía o los judíos son un solo pueblo. La iglesia es una. Entonces, nuevamente, no empezó la iglesia en el año 2000 o en el año 0, sino que la iglesia tiene una historia desde la fundación del mundo, porque la iglesia es la comunidad de los santos, es la congregación de los santos, es la comunidad de los santos, la comunión de los santos. ¿Desde dónde? Desde el primer hombre. ¿Hasta dónde? Hasta el día final. Todo esto día. Pero ¿quiénes son partícipes? Los predestinados. En esto nadie está en contra. En la predestinación, este es un punto muy importante. Católicos están de acuerdo en la predestinación. Evangélicos están de acuerdo en la predestinación. Y
reformados están de acuerdo en la predestinación. Solo hay un diferente enfoque en cada uno de estos movimientos. Hay que recordarle que a los romanos son un movimiento más del cristianismo. El católico es un movimiento más del cristianismo. El judaísmo también es un movimiento más del cristianismo, porque ellos son mesiánicos. Nuevamente, ellos son mesiánicos. Segundo, la iglesia es santa. En esto no hay ninguna duda, porque solo es una iglesia, no hay varias iglesias. Las otras iglesias son denominaciones o son movimientos más del cristianismo, como estoy dejando en claro que los romanos son un movimiento más del pentapatriarcado. Luego, la palabra que ha traído más problema y más confusión hoy en día es que la iglesia es católica. Pero se debe entender desde el mismo término griego, desde el mismo término latín, desde el mismo término en que se ha promulgado este dogma. ¿Qué significa que la iglesia sea católica? Significa que está en todo lugar. Uno significa que está en todo lugar. Está en todo lugar. O sea, que yo no puedo decir que solo mi comunidad es católica. Yo no puedo decir que solo una comunidad es católica, sino que todas las comunidades o todas las denominaciones propiamente dichas, porque en ese tiempo no se llamaban como denominaciones, sino que se llamaban como comunidades. Pero todas estas denominaciones que participaron en el concilio de Nicea dijeron, el atributo de la iglesia es la universalidad. Yo puedo ser copto, tú puedes ser romano, tú puedes ser de Pedro, tú puedes ser, etcétera, 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 pero lo que nos une es el atributo de la universalidad de la iglesia, la palabra correcta, universalidad de la iglesia. La iglesia es universal. Por eso que en el Concilio de Vaticano II todavía se mantenía esta idea intacta de la universalidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque era algo que dentro de los documentos oficiales del Concilio de Nicea se mantiene. Entonces, por lo tanto, aquellos que digan de que algún movimiento cristiano no es católico, otra vez, de aquellos que digan que algún movimiento cristiano no es católico o que la iglesia no es parte, o que esa denominación no es parte de la comunidad cristiana, entonces está limitando los atributos de la iglesia. Entonces, en su término, en todo lugar. Y el segundo punto, en todo tiempo. Esto es interesante, porque cuando digo que es en todo lugar y en todo tiempo, estoy diciendo que es antes, durante y después. ¿Qué quiero decir con esto? Que va ligado a la primera característica, a la característica de que es una. Antes de Cristo había una iglesia. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, había una iglesia. Y cuando Cristo se fue, había otra iglesia. Pero todas estas, durante estos tiempos que yo he dicho otra, sigue siendo la misma iglesia. Entonces, es la iglesia, es la universalidad de la iglesia. En todo lugar y en todo tiempo. En todo lugar y en todo tiempo. Luego dice que era apostólica. Esta es la palabra que también divide, ¿no? Porque pareciera que para los católicos romanos aquí se estuviese hablando de alguna sucesión apostólica, pero el credo niceno por ninguna parte menciona que esto sea alguna sucesión apostólica. Más bien dice que es la doctrina que defendieron los apóstoles. Recordemos que en el concilio niceno, que era lo que se estaba defendiendo, la Trinidad. La Trinidad, ¿dónde estaba? En las Escrituras. No era un invento nuevo, de los cristianos de ese tiempo. No era un invento nuevo de los cristianos de ese tiempo. Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo en ese tiempo los mismos padres de la iglesia? Están diciendo, nosotros estamos dando un dogma para reconocer a la iglesia, pero no estamos poniendo a las Escrituras por debajo de este concilio, sino que estamos poniendo a las Escrituras por encima de este concilio, porque todo lo que estamos acordando, que la iglesia es una, Israel y el Nuevo Testamento, no hay una continuidad, hay un solo pueblo, que la iglesia es santa, Efesios 5, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, que la iglesia es universal, va ligado
al atributo 1, que la iglesia es apostólica porque todo lo que estaban diciendo era en base a las diversas compilaciones que tenía cada patriarcado. Cada patriarcado ya tenía su propia compilación de la Biblia y por lo tanto ya estaban poniendo como única autoridad de regla, fe y conducta a las escrituras. A pesar de que se estaba dando un dogma, este dogma era completamente bíblico. Nuevamente, no está yendo en contraposición o no está alterando a las escrituras. Que posteriormente sí hubieron concilios católicos romanos que propiamente dichos, ya después de la división del concilio de Letrán, después del concilio de Elvira, después de la división de varios concilios, entonces sí, propiamente ya habían cambiado esta parte. Entonces, que la iglesia es una santa, católica y apostólica, todos los reformados creemos y defendemos esto, pero defendemos desde el punto en cómo se dio este dogma, desde el punto de por qué y cuándo y cuáles fueron las estipulaciones. Segundo punto, no decimos que no damos una interpretación de este dogma basado en nuestro propio entendimiento. O sea que mi propio entendimiento es que yo solo tome que la palabra es católica y tengo un nombre a la iglesia católica. Y en realidad, aún dentro de la reforma, nunca se había discutido ahí este caso. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se llamaba la primera iglesia? Católica anglicana. Católica anglicana. O ¿cómo decirlo? No tenían ningún inconveniente tanto católicos romanos y católicos anglicanos en el nombre. Entonces, ¿por qué hoy en día ya no se llaman católicos? Por la influencia romana, porque la doctrina romana había corrompido completamente a la catolicidad, a la universalidad y a la historicidad de la iglesia. O sea que los romanos se encargaron de malograr toda la doctrina de la iglesia. Entonces, en base a esto, era que para no parecerse a Roma en nada, es que fueron alejándose del término católico. Pero si ellos hubiesen mantenido hasta hoy en día este nombre, hoy en día tendríamos católicos anglicanos, tendríamos católicos reformados, tendríamos católicos bautistas, si es que ellos hubieran seguido manteniendo el nombre desde su origen. Pero no se mantiene este nombre basado en que el católico romano tiene puntos suspensivos en toda su doctrina. Tercer punto, vamos a colaborar con las escrituras. En las escrituras se nos dice en Efesios 5:21, voy a buscar rápidamente. Efesios 5:21 dice, someteos unos a los otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Aquí hay una cosa, Dios es Salvador o Jesús es Salvador de la iglesia. Él murió por una iglesia, él no murió para fundar una iglesia, sino que él murió para destruir y construir nuevamente. O sea que no hizo una nueva denominación, no dijo el pueblo de Israel es una nueva denominación y el pueblo de esto, a pesar de que la comunidad judía conocía a los primeros cristianos como la secta de los conocía como una secta. Entonces, nuevamente esto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pablo mismo está diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero ¿qué es lo que hace de que esta iglesia sea en todo tiempo y en todo lugar? Él, cual es su cuerpo y es su Salvador. O sea que el cuerpo de Cristo está conformado por todos los creyentes. ¿Quiénes fueron los primeros creyentes? O sea que la iglesia de Cristo está formado por todos los creyentes partícipes del cuerpo de Cristo. Y donde dice exactamente quién fueron los padres de la fe. Nos vamos rápidamente a Hebreos 11.
En Hebreos 11 nos está hablando de algo muy interesante, de algo que completamente nos dice quiénes son los primeros padres de la fe. O sea que todo lo que por la fe se acercan a él, él no lo rechaza. ¿Quién? Cristo, nuevamente. ¿Qué es lo que nos dice? Es pues por la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la parte de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se ve, por la fe Abel, ¿a quién? Por la fe Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces vemos a los primeros creyentes, ¿dónde? No vemos a los primeros creyentes en el libro de Hechos, sino que vemos a los primeros creyentes en el libro de Entonces, no vemos a los creyentes primero en el libro de Hechos, sino que vemos a los creyentes, a los que tienen fe en el libro de Génesis. Por la fe, Caín. El primer creyente fue Caín. El primer creyente fue Caín. Aunque todavía se puede ir un poco más atrás, que algunos dicen que la primera persona en creer en el sacrificio sustitutorio de Cristo fueron Adán y Eva. Porque el sacrificio sustitutorio de Cristo está claramente estipulado en el protoevangelio, donde cuando Cristo o cuando Dios mató a dos animales para vestir a estos dos hombres que habían ido en contra de la ley de Dios, y ahora en estos momentos ellos estaban completamente desnudos, y Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Dios los está vistiendo nuevamente. Entonces, aquí vemos el protoevangelio. ¿Quiénes fueron? O sea, que ¿en qué están creyendo estos hombres? Por la fe, ¿quién? Abel. ¿En qué está creyendo Abel? Abel está creyendo en el sacrificio sustitutorio de Cristo. En cambio, Caín no creía en el sacrificio sustitutorio de Cristo, y por lo tanto, ¿en qué estaba creyendo Abel? Abel estaba creyendo en sus obras y en sus frutos, como muchos romanos lo hacen. Nuevamente, Abel estaba creyendo en el sacrificio sustitutorio de Cristo, y por eso es el padre de la fe. Entonces, todos aquellos que creemos en el sacrificio sustitutorio de Cristo, somos creyentes, somos cristianos, somos la catolicidad, somos la universalidad de la iglesia. Por lo tanto, todos los que creemos en el sacrificio sustitutorio de Cristo, somos cristianos o somos mesiánicos. Porque en el Antiguo Testamento se le conoce desde el hebreo con la palabra Mesías. En el Nuevo Testamento se le conoce como la palabra de cristianos. Estos dos términos significan lo mismo. Entonces, tanto mesiánicos, Antiguo Testamento, y cristianos, Nuevo Testamento, significan lo mismo. Mesías igual o sinónimo de Cristo. Nuevamente, Mesías igual y sinónimo de Cristo. Entonces, mi oponente tiene que demostrar cosas contrarias a lo que el mismo magisterio, a lo que el mismo concilio, a lo que la misma escritura, a lo que su misma confesión de fe está diciendo, a no ser que sea un católico instruido y diga, realmente estoy de acuerdo. Y si es un católico como Luis Toro, entonces no va a aceptar ninguna de estas cosas. Pero aquí vamos a ver si realmente es un toribiano o es un católico. Entonces, los primeros en el sacrificio sustitutorio de Cristo son los creyentes. Pero ¿qué más se nos dice acerca de esto? Acerca de la continuidad de la iglesia. En Efesios, si mal recuerdo, en Efesios 2:11 nos dice que la iglesia está constituida por dos cosas: el fundamento de los apóstoles y los profetas. Dos cosas: el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y el fundamento de los profetas, Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que enseñaban los profetas? A Cristo. Profetizaban ¿a quién? A Cristo. El primer profeta propiamente dicho, Moisés, aunque Abel también profetizó algo sobre expiación de Cristo, pero Moisés, ¿qué es lo que dijo? Vendrá alguien después de mí. ¿Quién? Cristo, un profeta mayor. Entonces, aquí vemos nuevamente el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas sigue siendo el mismo. No hay contrariedad. O sea, que el fundamento de los apóstoles es una, el fundamento de los apóstoles es otra, y todos estos fundamentos tienen una continuidad.
El fundamento de los apóstoles no contradice al fundamento de los profetas. El fundamento de los profetas no contradice al fundamento de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que debe haber? ¿Aún tengo tiempo o ya me he pasado? Ya estamos, ya llegaste al final. Ya llegaste al final. Ya, lo siento, saludar lo mientras siento. se prepara. Apaga tu micrófono. No, es el tiempo justo. Fue en el tiempo justo. Por eso me hice presente. Apaga tu micrófono. Déjenme saludar a Conquista de Oración, Héctor Cerda y Juan Rodríguez. ¿Listo, Elmer Arana? Listo, hermano, gracias. Su tiempo ahora, hermano. A partir de allá. Muy bien, gracias, hermano, y gracias a todos. Felicito pues a Jaime Supo por su exposición. Ahora yo les voy a definir qué es iglesia, les voy a demostrar que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesucristo y pues ustedes van a verificar la antigüedad de la iglesia. Para principiar, pues yo también voy a definir lo que es iglesia. La palabra iglesia proviene de la voz griega ekanoia, que transliterado como eclesia, viene al latín a ser eclesia. En la Septuaginta, que es la traducción del griego del Tanaj, se emplea frecuentemente para traducir la voz hebrea kahal o kahal, transliteración que se refiere a la congregación de Israel o pueblo de Dios, como por ejemplo en los Salmos dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la kahal, te alabaré. Salmo 22:22. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la palabra iglesia, eclesia del griego kalein, llamar afuera, que significa convocación. Esto es muy importante porque el templo es donde se convoca a la iglesia. Designa asambleas del pueblo, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 39. En general, del carácter religioso, es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí. Esto usted lo ve cuando el pueblo recibe la ley de Dios y fue constituido por el propio Dios como su pueblo santo. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 19. Dándose a sí misma el nombre de iglesia, la comunidad de los primeros que creían en Cristo se reconoce la heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriaki, del que se deriva las palabras church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Ahora vamos a ver pues tres aspectos de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Se han de resaltar más especificaciones: la unidad de todos los miembros entre sí por su unión en Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, como nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 18. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, y la iglesia es la esposa de Cristo, como nos dice Efesios capítulo 5 y versículo 22. Un solo cuerpo, Cristo, cabeza, esposa de Cristo. Bajo sus pies sometió todas las cosas, dice, y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de que lo llena todo en todo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una de la esperanza a la que habéis sido llamados, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Él es también la cabeza del cuerpo. Colosenses 1, 18. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que él sea el primogénito en todo. Colosenses 1, 18. Marido dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Por eso dice que la iglesia es santa. Efesios capítulo 5, versículo 26. Y se entregó pues para amarla mediante el baño del agua en virtud de la palabra y representarla resplandeciente a sí mismo, en que no tenga mancha ni arruga ni cosa parecido, sino que sea santa e inmaculada, como su fundador es santo, nuestro Señor Jesucristo. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 25, 27 y 32. Ahora vamos a ver lo que son las características de la iglesia. El hermano mencionó atributos, pero nosotros decimos que son características, y para corregirlo un poquito fue en lo que es el Concilio de Niceno
en el año 325 y también en el primer concilio de Constantinopla en el año 381. Se definieron 4 características de la iglesia. La primera es que la iglesia es una, no pueden haber 70,000 denominaciones, una sola iglesia. Dice, no ruego por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creen en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, y ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como somos nosotros, uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Dice, pues, uno mismo, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque un solo es el Espíritu, hemos sido bautizados, o sea, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, como nos dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿En qué somos bautizados los miembros de la iglesia? En el Espíritu Santo, como nos bautiza nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Esto se lo ve en 1 Corintios 12, 12 y 13. Ahora bien, la iglesia también es santa. Dice, ¿por qué es santa? Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo santificó a la iglesia, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, en que no tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. La iglesia es católica. ¿Por qué la iglesia es católica? Jesucristo le dijo a los discípulos en Mateo 28, 19, y haced mis discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo mismo les he enseñado a ustedes. Por eso la iglesia es católica, es universal, es a todo el mundo. Y les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda creación. Marcos 16, 15. Sino que escribiera la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judá, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos de los apóstoles capítulo 1, versículo 8. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia también es apostólica. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino que ciudadanos de los santos de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien se edificó bien trabajada, se eleva hasta formar el templo santo en el Señor, en a quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu Santo. También nos dice Marcos 3:13, y subiendo al monte llamó a los que él quiso. O sea, Cristo fundó su iglesia en 12 hombres, solo hombres, ninguna era mujer, 12 apóstoles. También Mateo 6:18 dice, y yo a mi vez te digo que tú eres piedra, o sea, roca, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. O sea, el fundamento de la iglesia está sobre Pedro como pastor universal de la iglesia. Por eso la iglesia es apostólica. Ahora bien, la iglesia de Cristo tiene una jerarquía. ¿Cómo lo vemos? En Hechos 20:28 miramos, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Hechos de los Apóstoles, como dije, 20:28. Ahí vemos la figura del obispo, que es el pastor de la iglesia. Luego también vemos los presbíteros, que lo ve en Tito 1:7. Dice también Hechos de los Apóstoles 14:23, dice, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, esto lo ve en Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice, se produjo esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Esto lo ve en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 2 en adelante. Lo de diáconos también lo ve en aquí la figura principal es Esteban, y usted lo ve en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo de 1 al 6. Ahí usted ve lo que es la jerarquía de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos.
Entonces, así está formada la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver un poquito, ya que el hermano estaba hablando de la antigüedad de la iglesia. Si la iglesia católica viene de Jesucristo, y esto lo vamos a probar a través de un método corto y sencillo, con solo 7 pasos para mi hermano Jaime supo. Este método corto y sencillo le voy a demostrar que la iglesia católica fue fundada por Cristo y viene desde Jesucristo. El primer paso es que dice que Jesucristo instituyó su ministerio apostólico y llamó a 12 hombres. Marcos 3:13, que ya lo leí, dice: Jesucristo subió al monte y llamó a los que él quiso, y aquí formó su ministerio apostólico. Este es el paso 1. Paso 2. Paso 2 dice: los apóstoles San Juan y San Pablo pertenecían a la iglesia que Cristo fundó. San Juan fue incluso el apóstol amado de Jesucristo. Él fue el que escribió el Evangelio, fue el que escribió el Apocalipsis y también escribió las cartas católicas, las cartas apostólicas. San Ignacio de Antioquía este es el paso 3. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Juan y de San Pablo. San Ignacio de Antioquía fue obispo de la ciudad de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, y es padre apostólico de la iglesia. Paso 4. San Ignacio de Antioquía, en su carta a la iglesia hermana de Esmirna, le llamó iglesia católica a la iglesia que él mismo pertenecía. Y que, como es lógico, a esta iglesia también pertenecía San Juan y San Pablo. O sea, San Ignacio de Antioquía era discípulo directo de Pablo y de San Juan. Paso 5. Entonces, ¿a qué iglesia le llamó católica San Ignacio de Antioquía en el año 107? Dice, pues obviamente a la iglesia que Cristo fundó, a la misma iglesia que pertenecen los apóstoles Pablo y Juan, de los cuales él era discípulo directo. Ahora vamos a ver el paso número 6. Pero me falta del 5. Y por lo tanto, dice, esa iglesia es la misma fundada por Cristo, la misma iglesia de los apóstoles. Paso 6. Relación de la iglesia católica con la Biblia. Vamos a ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, la Biblia nos dice que esa iglesia que estaba en Antioquía, a la cual el discípulo directo del apóstol Pablo y el apóstol Juan, que era San Ignacio de Antioquía, obispo de la iglesia, era un obispo de Antioquía, y quien le había dado el adjetivo, vamos a decir que ese adjetivo no es nombre, es un adjetivo. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Entonces San Ignacio de Antioquía le dio el adjetivo de católica a esa iglesia y se le dio el nombre de cristiano, dice, por primera vez en Antioquía. O sea, la Biblia nos confirma que en Antioquía a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. Ahí había una iglesia. Esto también nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 en adelante. En esa iglesia, ahí eligieron a Pablo y a Bernabé, les pusieron las manos y los mandaron a predicar. Ahí recibió Pablo la imposición de manos, o sea, la sucesión apostólica, y Pablo y Bernabé, después del culto sagrado, fue enviado a predicar. Y Hechos de los Apóstoles nos dice que ahí había una iglesia. En Hechos 13:1, este es el paso 7. Hechos 13:1 nos confirma que en Antioquía ya existía la iglesia católica. Dice así: en Antioquía, en la iglesia que allí existía, habían profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirineo, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo, este es Saulo de Tarso, que luego se convirtió en Pablo. Entonces, en el paso 7, terminando el paso 7, para demostrar, hermano Jaime, que la iglesia católica viene de Cristo, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, escribió en la carta a los Esmirnas que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo, o sea, todo sometido al obispo. Dice, considerando como Eucaristía válida. O sea, ya él hablaba de la Santa Eucaristía y él creía en la presencia real de la Eucaristía en la Santa Hostia. Dice, considerando como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien el obispo haya encomendado. Ahí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo, y tal como ahí donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Esto lo dijo Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo. Entonces, ¿a qué iglesia pertenecían los discípulos que fueron nombrados cristianos en Antioquía por primera vez según la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26? Lógicamente, la respuesta rotunda es: pertenecían a la iglesia católica. No había otra. Los reformados aparecieron hasta en 1517 con la reforma. Así que no había otra. Bueno, ahora vamos a ver algo más. Ahora vamos a ver lo que es
a través de la sucesión apostólica, se demuestra también que la Iglesia Católica tiene conexión con los apóstoles. Yo ya le demostré al hermano Jaime Supo que San Ignacio de Antioquía tiene una conexión directa con San Juan y San Pablo, pero lo voy a seguir demostrando que la Iglesia Católica tiene conexión con los apóstoles. Entonces, como él también leyó en Efesios 2:20, dice: la Iglesia está fundamentada sobre la simiente de los apóstoles y siendo Cristo piedra angular. Entonces, aquí yo voy a citar tanto fuentes católicas como eruditos protestantes. Yo le voy a él a mencionar como Justo L. González, Alfonso Ropero y también a Harry R. Boer. Tengo sus libros y si quiere se los doy. Nos dicen en la historia de la iglesia primitiva, libros de ellos. Si usted puede leer el libro de Harry R. Boer, Historia de la iglesia primitiva, que la iglesia católica tiene conexión con los apóstoles. Ejemplo, el segundo obispo de Roma es Lino. O sea, yo le puedo mencionar los 266 papas, pero solo voy a mencionar uno. El ejemplo, Lino es sucesor, según la tradición apostólica, es sucesor de San Pedro, que este Lino es mencionado en Timoteo capítulo 4, versículo 21. San Pablo lo menciona. Tercero es San Cleto. El cuarto papa es San Clemente, que es mencionado en Filipenses 4:3. Voy a mencionarle algo a Jaime Supo. San Clemente tiene carta que él mandó a los corintios y también habla del sometimiento al obispo. O sea, también manda a corregir a esa iglesia desde Roma. Imagínate, desde Roma, estando Éfeso, cerca donde vivía el apóstol Juan, es el Papa Clemente el que corrige a la iglesia de Corintios. Esto usted lo puede ver en este mismo libro de Ropero, que es Alfonso Ropero, Padres Apostólicos, y aquí los menciona. Esta es pura literatura protestante. Tercero, bueno, el cuarto papa es San Clemente, como ya mencioné. De esto también nos hace mención Irineo de León. San Irineo de León, quien aparte de mencionar los primeros 4 obispos, nos complementa 9 obispos romanos más para mencionar un total de 13 papas. San Irineo fue obispo y padre de la iglesia, discípulo de Policarpo de Esmirna. También San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más grandes de la iglesia y santo de la iglesia, es quizás el teólogo más grande en toda la historia de la iglesia. Nos habla de la sucesión apostólica y nos dice lo siguiente: la sucesión de obispos es importante en la iglesia, ya que por medio de ella se llega hasta Pedro, aquel que recibió la autoridad de Cristo y que portó la figura entera de la iglesia, y a quien el Señor le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Agustín de Hipona menciona los primeros 39 obispos de Roma y afirma que en este orden de obispos ningún donatista, o sea, las herejías que la iglesia ya condenó en los primeros siglos, es encontrado. Esto lo dijo San Agustín de Hipona en el siglo IV. A él lo mencionan muchos eruditos también, evangélicos o protestantes. La iglesia de Cristo y los padres apostólicos. Vamos a ver, Tertuliano es un padre de la iglesia, es historiador eclesiástico del siglo II. Me imagino que como también nuestro hermano Jaime Supo estudia la patrística y la historia de la iglesia, lo ha de saber. Él dijo lo siguiente, pues estamos hablando del siglo II. Ya le mencioné a Ignacio de Antioquía, que es del siglo I, o sí, a inicios del siglo II. Dice: si algunas herejías se atreven a insertarse en el periodo apostólico para aparentar como transmitidas por los apóstoles, entonces podemos exigirles que publiquen pruebas contundentes de los orígenes de sus iglesias, demuestren el origen de sus obispos, demuestren que poseen legítima sucesión apostólica, que sus obispos hayan sido consagrados por un apóstol o alguno de los varones apostólicos, pero que haya perseverado con los apóstoles para conocer el verdadero origen de sus iglesias apostólicas, como la iglesia de los semiananos, que cuenta que Policarpo fue puesto por el apóstol Juan, como la iglesia de los romanos, que Clemente fue ordenado por Pedro. Así las otras iglesias muestran semillas apostólicas, poseen por origen episcopados ordenados por los apóstoles. Si inventan algo, los herejes, dijo, pues luego de tanta blasfemia, ¿qué es realmente lícito para ellos?, preguntaba entonces Tertuliano. Jesucristo envía a sus apóstoles a predicar y por lo tanto, pues no podemos recibir a falsos predicadores, dijo. No debemos recibir a falsos
predicadores si no están consagrados, sino únicamente a quienes Cristo instituyó y envió, que son los apóstoles y sus sucesores, que son el Papa y los obispos, cual sea la doctrina predicada. Estas iglesias tienen sus credenciales en la lista de los obispos que se remontan a los apóstoles en una sucesión apostólica ininterrumpida. Eso nos dice Tertuliano, escritor eclesiástico que nació en el año 160 y murió en el año 230. Y nos sigue diciendo que la iglesia que fundó Jesucristo es aquella que tenga una legítima sucesión apostólica ininterrumpida hasta los apóstoles. O sea que tiene obispos como pastores que se remontan a la era apostólica. La Iglesia Católica tiene 266 obispos de Roma, o sea, son papas, todos han sido legítimos sucesores de San Pedro. Y esto, como ya mencioné antes, lo demostramos con las escrituras de San Irineo de León. Él nos da los primeros 13 obispos de la Iglesia de Roma. Esos 13 obispos cuentan en lo que son la lista de 266 obispos de Roma, o sea, los 266 papas que ha tenido la Iglesia. Irineo de León fue discípulo de Policarpo y a la vez fue discípulo del apóstol Juan. Como ya antes mencioné, San Agustín de Hipona menciona a 39 obispos de Roma. San Agustín de Hipona fue padre de la iglesia en el siglo IV y afirma en sus escritos que todos ellos son sucesores legítimos del apóstol Pedro. Esta es prueba contundente para afirmar que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, porque podemos comprobar con la Biblia, con la historia, con la tradición apostólica y con la sucesión apostólica de 2000 años. Otros escritos que podemos leer son a Eusebio de Cesarea, que el hermano también mencionó, el más famoso historiador eclesiástico, a San Jerónimo de Estridón, a Orígenes, Clemente de Alejandría, el canon muratoriano, que este canon nos menciona al Papa Pío I, que es el 10º obispo de Roma y quien era hermano de Hermas, el escritor del Pastor. Esto es importante que ustedes lo sepan. Y bueno, sí que menciona pues al Papa Pío I y muchos escritos apostólicos más que hablan de los obispos de Roma. Eusebio de Cesarea en el siglo III dijo en su libro Historia Eclesiástica, libro número 5, capítulo 6, del versículo del 1 al 5, dijo: los dos bienaventurados apóstoles, refiriéndose a Pedro y a Pablo, después de haber establecido la iglesia en Roma, ordenaron episcopos y pusieron la silla en manos del lino. De este lino nos habla Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 21, que ya les mencioné. A Lino le sucedió a Anacleto y después de este le confían el episcopado a Clemente, quien había visto a los dos bienaventurados apóstoles y todavía en mente las prédicas de los apóstoles y de su tradición. Y a Clemente sucedió a Evaristo, y a Evaristo también sucedió a Alejandro, y después de este Sixto, luego Telésforo, quien sufrió el martirio, luego Higinio, después Pío, y tras este Anacleto, luego Sotero, y a este Eleuterio. O sea, aquí nos está mencionando a muchos pues obispos de Roma, y es así a través de la sucesión apostólica que ha llegado a nosotros la tradición y la enseñanza de los apóstoles en la iglesia. Eusebio de Cesarea, libro de Historia Eclesiástica. Bueno, hasta aquí yo he demostrado que San Ignacio de Antioquía pues mencionó realmente a la iglesia católica, que Irineo de León también menciona 13 obispos de Roma, San Agustín de Hipona menciona 39 obispos de Roma y Eusebio de Cesarea menciona 12 obispos de la iglesia de Roma. Vamos a ver, tengo todavía 2 minutos. También quería decirle que Jesús funda su iglesia en Mateo 16, 18, como ya dije, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí pues tenemos que hacer una interpretación muy analizada en el contexto. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, o sea, Cefas o Kefas. Jesucristo hablaba arameo y le dice Kefas. ¿Qué significa piedra? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, que significa piedra. Lo vemos en San Juan capítulo 1, versículo 42 y 43. Cabe mencionar que cuando en la Biblia se va a cambiar el nombre a alguien, tiene un profundo propósito. Por ejemplo, Abraham por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de pueblos. Génesis 17, 3 al 6. Sarai por Sara, que es la esposa de Abraham, que quiere decir princesa fecunda y madre de reyes. Génesis 17, 16.
Jacob por Israel, que quiere decir el que luchó con Dios y los hombres y venció. Génesis 32, 28. Jesús y su significado es Salvador, como lo vemos a Mateo 1, 21, San Juan 4, 42. Jesús, el Cristo, significa Mesías, ungido o enviado, Mateo 16, 16, 17. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, Mateo, en esta cita de Mateo 16, 16, 17 y 18. Juan 4, 25, 26. La mujer le dice que cuando venga el Mesías, el llamado Cristo, y Jesús le responde que Jesucristo le dice, yo soy. Es importante saber que como lo dice la Biblia, ¿ya, hermano? Ya. Muy bien. Gracias. Adelante, muchas gracias. Permítanme saludar a Conquistador de Oración, Héctor Cerda, Juan Rodríguez, Magnolastra, Ricardo Medina, José Rodríguez, Cristian Mejía, Josefina Salas, Sergio Jiménez, Edwin Rodríguez, Salvador Barragán, José Estives, Perla Robles, Jovito Cardosa. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Listo, Jaime? Enciende tu micrófono para saber que estás listo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bastante Comienza. listo. He anotado todas las cosas y al final ya no dijo nada importante, entonces ya estaba repitiendo las mismas cosas. Tengo 15 minutos para poder refutar todo lo que ha dicho. Primero me ha dado la razón en cuanto al significado de iglesia, comunión de los santos, quiso agregarle un poco más de griego, latín, etcétera, pero llegó a la misma conclusión que yo. Entonces, por lo tanto, está dentro de los católicos instruidos y no dentro de los toribianos. Luego, ¿dónde están mis hojas? ¿Dónde está lo que he anotado? Luego dijo, ¿no? De que la iglesia era una, pero tenía pluralidad, ¿no? Creo que se refutó solito cuando dijo pluralidad y cuando quiso meter 70,000 sectas, cuando él mismo dijo pluralidad, ¿no? Una iglesia, pluralidad, un solo Dios, tres personas, un solo Dios, diversos dones. Entonces hay pluralidad en Dios. Entonces, por lo tanto, pueden haber 70,000 denominaciones. Entonces, por ese lado ya está diciendo ya cualquier cosa, ¿no? Luego, ¿dónde está mi hoja? Lo que ha anotado. Aquí está. Luego dijo que el templo convoca a la iglesia. Yo creo que quiso decir, ¿no? Que reúne a la iglesia, ¿no? Y aún así no reúne a toda la iglesia, ¿no? Reúne a una parte de la iglesia, porque toda la iglesia, como yo lo dije, es la congregación de los santos y está en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, no congrega a toda la iglesia, porque toda la iglesia en un templo no entra. Es por eso que Dios tiene que venir, o Cristo tiene que venir para reunir a toda su iglesia. Por lo tanto, no hay lo que él dice, no, convoca a la iglesia. Pudo haber dicho, reúne a una parte de la iglesia. Luego dijo que el cuerpo de Cristo es unión en Cristo. Creo que el mismo, vamos a darle el mismo argumento que utiliza el Concilio de Vaticano II. Dice, todo aquel que cree y confiesa en Cristo está en comunión con Cristo y por lo tanto es parte de la iglesia. Entonces, no le ayuda nada este término de unión con Cristo. El mismo sacerdote al que odian bastante, ¿cómo se llama? Daniel Acosta, dice desde la Universidad de la Iglesia, aquel que pone en centro a Cristo es cristiano. Entonces, por lo tanto, todos los que creen y ponen su confianza en Cristo, todos aquellos que tienen fe, porque por la fe viene, porque por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe, por lo tanto, ellos también están dentro de la iglesia. No, la iglesia no es exclusivista, no es exclusivo de alguna denominación. Entonces, por lo tanto, tú lo estás haciendo exclusivo solo para tu denominación, exclusivamente para tu denominación romana, propiamente solo y solo para tu denominación romana. Entonces, nuevamente vemos esto, de que no es exclusivista, es para todo creyente. Luego dice que es la esposa de Cristo y dices que está lleno en todo. Nuevamente me estás dando la razón, que dice en todo lugar y en todo
y en todo momento. Luego mencionaste que era una y no podían haber varias denominaciones. Inmediatamente dijiste que había uno y muchos miembros y mucha diversidad. Dentro del catolicismo romano hay un catolicismo y hay 23 ritos. Un catolicismo y 23 ritos. Un romano y 23 ritos. Entonces, por lo tanto, también él mismo no está pudiendo argumentar esto. Luego se olvidó del argumento del pentapatriarcado. El pentapatriarcado, ¿qué es lo que dice? El pentapatriarcado no dice nada, sino que es el pentapatriarcado. El pentapatriarcado es que hay una denominación o hay una sola iglesia y cada iglesia era una denominación. Él mismo mencionó una denominación que se llamaba las iglesias decimonitas y las iglesias de no sé quién y otras iglesias, y incluido al pastor de Hermas. Entonces, él está dando la razón que la iglesia es una en varias denominaciones. ¿Por qué me das la razón? Eso no entiendo. Seguro en tu refutación vas a decir que no le he dado la razón. Luego, tomaste la sucesión apostólica, ¿no? La tan triste y refutada sucesión apostólica. ¿Qué es lo que dice, no? ¿Qué es lo que dice la sucesión apostólica? ¿En base a qué se dio una sucesión apostólica? ¿En base al dicho de Tertuliano? ¿O en base a lo que había dicho las Escrituras? ¿O en base a que los gnósticos tenían su sucesión apostólica? ¿Quiénes tenían una sucesión apostólica fidedigna? Eran los gnósticos. En base a que los gnósticos tenían una sucesión apostólica fidedigna, es que Roma quiso tener también su sucesión. Entonces, los primeros en tener sucesión apostólica son los gnósticos. Entonces, si los gnósticos, por tener una sucesión apostólica fidedigna, ¿por qué? ¿A quién le escribió las cartas Juan? A los gnósticos. El Evangelio de Juan, ¿a quién fue escrito? A los gnósticos. La primera carta de Juan, ¿a quién fue escrito? A los gnósticos. ¿A quién se dedicaba Juan? A los gnósticos. Entonces, por lo tanto, los que tienen una sucesión apostólica fidedigna, no un invento, son los gnósticos. Entonces, la tan triste y argumentada sucesión apostólica se refuta a sí misma desde sus comienzos. Como no tenían una sucesión apostólica como los gnósticos, ahora vienen tan tristemente quitándole la sucesión apostólica a los gnósticos. Nosotros tenemos sucesión apostólica. Esto es bastante triste para aquellos que no conocen historia y no saben nada. Luego, Lino, ¿no? Lino, según la tradición romana, ¿no? Es muy bien que hayas reconocido y hayas dicho es según la tradición romana. Luego mencionaste a Clemente, ¿no? Y lo curioso es, ¿no? Que el segundo papa sea mencionado en la última carta de Pablo y el primer papa sea mencionado en la primera carta de Pablo. Nuevamente, ¿ves este orden? El segundo papa es mencionado en la última carta de Pablo, o en la penúltima carta hay de Pablo, y el primer papa, o el tercer papa, o cuarto papa, o no sé qué, quinto papa, o sexto papa, Clemente, es mencionado, ¿en dónde? En la primera carta de Pablo. Ahí tienen un orden cronológico, y por lo tanto, si es una sucesión apostólica fidedigna, no debería de tener desórdenes cronológicos. Ahora, dentro de las listas mismas, Ireneo de Lyon tiene una lista diferente. ¿A quién? A Agustín de Hipona. Ireneo de Lyon tiene otra lista y Agustín de Hipona tiene otra lista. También, tanto Ireneo de Lyon y tanto Agustín de Hipona hicieron otra lista en base a ¿qué? En base a los gnósticos. ¿Por qué? Porque los gnósticos tenían una sucesión apostólica fidedigna, aunque sus doctrinas eran herejías. Entonces, vamos a esto. Una sucesión apostólica no es simplemente conexión con una doctrina verdadera. Los gnósticos los gnósticos tenían una sucesión apostólica fidedigna, pero tenían diversas herejías. Desde sus principios, desde que Juan empieza a corregir estas herejías, hasta los mismos días de Agustín, siguen habiendo herejías. Hoy en día siguen habiendo herejías. Entonces, por lo tanto, una sucesión apostólica no garantiza de que una iglesia tenga la doctrina verdadera. Luego, Clemente, ¿no? Mencionado como papa, y por cierto, de
de que en una de sus cartas, el Papa Clemente, propiamente dicho, porque tú has dicho que era Papa, aunque las escrituras no lo dicen, el Papa Clemente que dice, no se debe llamar Iglesia Católica, que es lo que se debe llamar Iglesia de Dios. Entonces, ¿por qué si el tercer Papa o el cuarto Papa, no sé qué número sea Papa Clemente, dice que se debe llamar Iglesia de Dios? ¿Por qué no le hacen caso? Porque todo esto se viene dando en el Concilio Niceno. Entonces, nuevamente, yo estoy dando algo validado por el Concilio Niceno. El término que la Iglesia es una santa católica y apostólica se debe entender desde el Concilio Niceno, no desde más antes. Porque más antes se llamaba Iglesia de Dios, Iglesia de los Mártires, y Iglesia de Roma, Iglesia de los Ortodoxos, montanistas, etcétera, etcétera. Luego mencionaste de que nuestro amigo y hermano, el más refutado por todos los padres de la Iglesia, ¿quién es el más refutado? Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es el más refutado por los padres de la Iglesia. Todos los padres de la Iglesia han refutado a Ignacio de Antioquía. ¿Quién fue primero? Clemente. Clemente fue el primero en refutarlo porque en una de sus cartas dijo de que debería de llamarse Iglesia de Dios. ¿Por qué no está dentro de las escrituras? ¿Por qué las cartas de Clemente no están dentro de las escrituras? Por el hecho de que no fue nombrado como apóstol de Jesucristo. Es por eso que las cartas de Clemente no están dentro de las escrituras, pero si uno lee detenidamente, las cartas de Clemente son parecidas a las cartas de Pablo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que debe decirse? Iglesias de Dios. Entonces, el mismo Papa, el supuesto Papa, el autonombrado por la tradición católica Papa, está diciendo que se debe llamar de una manera diferente. Ireneo de León, creo que ya lo refuté en cuanto a su sucesión apostólica, y luego nuevamente vamos a Tertuliano. Tertuliano fue otro que refutó a Ignacio de Antioquía. ¿Por qué digo que Ignacio de Antioquía es el más refutado? Porque todos los padres de la Iglesia durante toda la historia fueron refutando uno por uno los argumentos tristes de Ignacio de Antioquía. Clemente fue el primero, Ireneo de León fue otro y Tertuliano fue otro. Porque Ignacio había dicho algo como que la Iglesia debería estar en donde estaba el obispo o donde había un obispo, había una iglesia. A lo que Tertuliano dijo que este hombre estaba diciendo tonterías y dijo, donde están reunidos 2 o 3 en el nombre de Cristo está la iglesia. Y por lo tanto, nuevamente Tertuliano se unió a los montanistas y por lo tanto ni siquiera debería de llamarlo como padre, como alguien padre de la iglesia. Entonces, tenemos al primer protestante, o no sé, a los primeros protestantes, si quieres llamarlo, a Tertuliano, tenemos a Clemente que están protestando contra este término. Entonces, vemos esta sucesión. Nosotros estamos creyendo tanto como lo dice Clemente, tanto como lo dice Tertuliano, y ustedes están creyendo sobre el pobre refutado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, todos los padres le han refutado. Agustín de Hipona, ¿qué es lo que dijo? Agustín de Hipona dijo de que la iglesia está fundada sobre el fundamento que es Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia ahí lo enseña. ¿Y quién es la piedra? Que la piedra es Cristo. ¿Qué es lo que dice el primer Papa León Magno? ¿Qué es lo que dice? León Magno dice de que la iglesia está fundada sobre Cristo. ¿Qué es lo que dice el Catecismo numeral 424? El Catecismo numeral 424 también dice que es sobre Cristo. Entonces, por lo tanto, este argumento triste y falaz que es sobre Pedro está completamente refutado, porque no habría ninguna diferencia, ¿no? Hay algo que Flaviano Amatuli dice, ¿no? Flaviano Amatuli dice, es que Cristo seguro movió su mano y dijo, apuntó, ¿no? En realidad sí, estaba hablando en primera persona y luego inmediatamente cuando se dirige nuevamente a Pedro le dice, y a ti, moviendo el dedo, y a ti te daré las llaves del reino. Y a ti, no le dice, porque si se hubiera estado dirigiendo a él mismo, no habría la necesidad del y a ti. Porque hay una conexión lógica y si es que sabes algo de matemáticas, vas a saber por qué hay una conexión lógica y luego viene una conjugación a ti y a ti, conexión lógica y a ti. Entonces está dirigiéndose, primeramente está hablando sobre sí mismo y luego está dirigiéndose a Pablo diciendo y a ti. Luego mencionaste sobre otras iglesias y el pastor de Hermas. Interesante que hayas mencionado Hermas y luego pastor. Eso me dio bastante
gracia, ¿no? Ya. Luego dijiste algo sobre el evangelio. En realidad los católicos nunca han predicado el evangelio. O sea que el catolicismo romano nunca ha predicado el evangelio. ¿Desde cuándo se le conoce católico romano? Eso también es bien importante, desde el cisma con los ortodoxos, porque antes de eso, que la iglesia que se llamaba, que la iglesia es una santa católica apostólica y ortodoxa. Quizás se les ha olvidado esta parte de la historia. Otra vez, que la iglesia es una santa católica apostólica y ortodoxa. Y después de que los ortodoxos que se separaron, los católicos se quedaron sin nombre y luego dijeron, nuestro nombre es católico y nuestro apellido es romano. Tristemente, después del cisma de 1509. Entonces, por lo tanto, los católicos romanos, propiamente dichos, existen desde 1509, espero no estar equivocándome, de 1009, de 1900, algo de por ahí. Y luego mencionó los 7 pasos, ¿no? Los 7 pasos para demostrar, ¿no? 12 hombres. Y cuando yo he mencionado desde el primer hombre, yo no solo he mencionado a 12 hombres, yo he dicho en todo lugar y en todo tiempo, tal como lo dice el dogma. No estoy diciendo solo 12 hombres. Por lo tanto, ese argumento es bastante triste. Luego, Juan partícipe en la carta, ¿no? Y en realidad las cartas de Juan todos fueron dirigidos a los gnósticos. Entonces, por lo tanto, la iglesia verdadera, según tu razonamiento, son los gnósticos. Entonces, si ustedes dicen de que por una sucesión apostólica yo debería de convertirme en católico, entonces yo debería ser gnóstico. Segundo argumento, Ignacio de Antioquía, el triste irrefutado, ¿no? Y la iglesia y tanto, todo Antioquía, pobre Ignacio de Antioquía, todos los padres de la iglesia lo han refutado. Tiempo. Gracias, Jaime. Cierra tu micrófono, por favor. Un segundito, hermano Elmer, para saludar. Un gusto, sí. Saludamos a Conquistador de Oración, Rodrigo Andrés Calvo, Héctor Certa, Rodrigo Calvo, Rodríguez, Andrés Calvo, Magno Lastra, Rodrigo Andrés Calvo, Ricardo Medina, Rodrigo Calvo, Cristian Mejía, Rodrigo Andrés Calvo, Josefina Salas, Andrés Calvo, Sergio Jiménez, Andrés Calvo, Calvo, José Esteves, Calvo, Perla Robles, Rodrigo Andrés Calvo, Obispo Cartón, Rodrigo Andrés Calvo, Rodrigo Calvo y todas las que para que no se vaya a sentir que nos quedamos de saludarlo y nos saludamos anteriormente que quedó muy saludado muchísimas veces. ¿Listo, Manuel Mer? Listo, hermano. No lo escuché. Vuelva a intentar hablar de nuevo. Estoy. Hable. ¿Me escucha? ¿Me escucha usted, Jaime? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ok. Tal vez Moderador. es el suyo, hermano. Moderador. Ok, entonces arranque. A partir de este momento. Muy bien. Soy yo el de la dificultad. Arranque. Ok, muy bien. Vamos a lo que es la refutación. Bueno, Jaime dijo que la comunión de los santos, que todos los santificados es la comunión de los santos. La iglesia maneja la comunión de los santos como la comunión de los bautizados. La iglesia peregrina en la tierra, la iglesia purgante en el estado de purificación y la iglesia triunfante en el cielo. También dijo que no cree, que dice que hay 2 iglesias, una visible y una invisible. Y pues, ¿cuál será la iglesia visible? Porque si no existe la iglesia que sea visible, pues entonces en lo que es Santiago 5:14 nos dice que llamen a los presbíteros de la iglesia si alguno se siente enfermo. Bueno, ahí está una iglesia que está visible y la cabeza de esa iglesia es Pedro, que Cristo lo puso. Usted lo puede ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. 3 veces Cristo le llama a Pedro ser el pastor universal de la iglesia. Bueno, él también habló de lo que fue la patriarquía, el patriarcado o la pentarquía de 5 iglesias. Estas iglesias ya existían, eran
el patriarcado de Constantinopla, el de Alejandría, el de Antioquía, el de Jerusalén y el romano. Ya existía lo que es la pentarquía, ahora son más iglesias. Él mencionó que la iglesia tiene 23 ritos, pero la iglesia tiene 24 ritos, solo en lo que es el rito romano. No son 23, son 24. Así que otra cosa, anacronismo de parte de Jaime. Dijo que la iglesia era ortodoxa y no romana. Cuando se da el cisma en 1054, ahí pasaron a ser ortodoxos, orientales, para nosotros son nuestros hermanos, pero ellos existían como una sola iglesia. También dijo que la primera iglesia se llamaba Iglesia Anglicana. Está perdido en el tiempo. La iglesia anglicana nació con Enrique VIII en el siglo XVI en Inglaterra. También dijo que Jesucristo no murió para salvar una iglesia. Ok, o sea que el sacrificio de Cristo en la cruz fue en vano. Ahí está el video y lo pueden ver. Dice que él no murió para salvar a una iglesia. Jesucristo no redimió y por eso murió en la cruz. Dice también que por la fe somos incorporados a Cristo. Pero si vemos en Santiago 2:19 dice, ¿crees en Dios? Perfecto. Pero también los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Óigame, también dice entonces que por la fe, y se va a lo que es realmente Hebreos 11, dice, por la fe somos incorporados a la iglesia. Los hermanos separados creen que con solo el capítulo 11 de Hebreos ya justifica la sola fe. Y el problema aquí es que no habla de la sola fe, porque no es por fe, no por la sola fe, porque la sola fe no existe. Es cierto y verdaderamente que la fe es primero acorde al cristiano, sin la cual no podemos hacer nada. Pero Santo Tomás de Aquino dijo en su obra Escritos Catequísticos, dijo, tener fe involucra obedecer en todo al maestro, todo lo que el maestro enseñó. Y ese es el gran error del protestante, es decir, tener fe, pero no creen a Jesucristo. Creen en Jesucristo, pero no le creen a Jesucristo, ni le obedecen. Juan 6:53 dice, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Cristo nos está mandando a comer y a participar de lo que es la Santa Eucaristía. Entonces, ¿por qué le desobedecen a Cristo si en verdad son cristianos? Bueno, otro punto que le voy a refutar a Jaime, dijo que todas las comunidades son católicas. Yo le digo, ¿dónde están los bautistas en todo el mundo? No están en una parte. Entonces dice también, ¿qué más dijo? Bueno, dijo que el numeral 424 nos refuta el de nuestra Santa Iglesia Católica. Lea el numeral 552 y el 881 que confirman a Pedro como la roca en la que Jesucristo funda su iglesia. Le voy a leer todavía tengo tiempo. Dice el numeral 881, dice, el Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro, y solamente a él la piedra de su iglesia, le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles se unió a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y los demás apóstoles pertenecen a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Eso no lo leen. El numeral 881, le voy a leer el 552, dice, y en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús confirma una misión única gracias a una revelación del Padre, pero había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Cristo, piedra viva, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y bueno, aquí nos sigue más el catecismo. O sea, hay que leer los tres numerales, el 424, el 552 y el 881, donde confirman a Pedro como la roca de la iglesia. Vamos a ver qué dijeron algunos padres apostólicos, cómo llamaron a Pedro cabeza de la iglesia cuando Cristo nombra a Pedro cabeza de la iglesia en Juan capítulo 15, versículo 17 al 19. Los padres apostólicos llamaron a Pedro como la piedra de la iglesia, piedra fundamental, cabeza visible de la iglesia, la piedra más sólida, fundación inquebrantable, la roca del edificio, la roca firme, el gran apóstol, el primer llamado, el primero en obedecer, el príncipe de los apóstoles, el primero de los discípulos, el primero de los apóstoles, el primero elegido entre los apóstoles,
el fundamento de la iglesia, la fundición de la iglesia, el líder de los discípulos, guardián del cielo, el príncipe del apostolado, el primero de la iglesia, primogénito de los que tienen la llave, guardián de la llave celestial. Y vamos a decirle algo a él, porque dice que realmente Jesucristo se dio él solo la llave. Jesucristo no estaba hablando solo. Jesucristo estaba en Cesarea de Filipo y estaba hablando con los 12, pero luego hubo un diálogo directo con Pedro. Pedro respondió: tú eres el hijo, tú eres el ungido, el hijo del Dios vivo. Entonces le está hablando a Pedro, es un diálogo de Cristo con Pedro. Vamos a ver qué dijeron algunos padres apostólicos de la iglesia referente a lo que es la iglesia de Roma. Ignacio de Antioquía dijo en el año 106 después de Cristo, escribió: a la iglesia que preside en la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de bendición, digna de alabanza, digna de ser escuchada, digna de castidad y presidente de la fraternidad según la ley de Cristo. San Ignacio de Antioquía. ¿Qué dijo Clemente Romano? Dijo: por haber sido Roma la ciudad donde los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo murieron por el evangelio de Cristo, fue tenida desde los albores del cristianismo como la sede principal de la iglesia de Jesucristo al final del reinado de Domiciano. Se conserva una carta del Papa San Clemente Romano, tercer sucesor de Pedro, y fue dirigida a la comunidad cristiana de los Corintios, que ya le leí este que es de Alfonso Ropero, padres apostólicos de la iglesia, confirma que hay una corrección y muestra de autoridad del Papa Clemente a la iglesia de los Corintios. Y también nos habla de Ignacio de Antioquía, que cómo tienen que ser sometidos realmente a lo que es la autoridad del obispo. Así que mi hermano tendrá que leer también a Justo L. González, y aparte de Alfonso Ropero, que es este libro, también tendrá que leer a Harry R. Boer, que nos confirma una sucesión apostólica legítima de la iglesia. Vamos a ver qué dijeron algunos. Hacia el año 180, San Irineo, obispo de León, afirmó que la iglesia de Roma debía tenerse por la mayor, la más antigua y la más famosa de todas las iglesias, porque efectivamente la iglesia de Roma y su elevada preeminencia tiene la cátedra de Pedro, y es a quien se debe someter y estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, todos los fieles dispersos por el mundo, pues en ella es donde los fieles de todo el mundo han conservado la tradición apostólica, los que tienen la tradición apostólica. Nos vemos que las demás iglesias no tienen tradición apostólica, no tienen consagración a sus pastores, tienen muchas doctrinas, hay 70,000 denominaciones con falsas doctrinas y todos creen diferente. Entonces, Efesios 4:5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. También Jaime dice que la sucesión apostólica no es válida. Con esto también niega lo que es el Espíritu Santo. Si usted ve en Hechos 8:18, Simón el mago quería comprar ese poder de transmitir el Espíritu Santo a los apóstoles en esa sucesión, y Pedro lo reprime y le dice que tu dinero te sirva de perdición. Entonces está demostrado que a través de la imposición de manos se eligen los pastores en la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, negar la sucesión apostólica es negar al Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando un poco más de la sucesión apostólica. La Iglesia Católica denomina sucesión apostólica a la transmisión mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo en la tierra. Jaime decía también que la iglesia jamás, el católico dijo, nunca ha predicado a Cristo. Quiero decirle que por la iglesia católica se tiene Biblia. La iglesia fue la que compiló el canon de la Biblia en el año 382 bajo el papado de San Damaso I. O sea que si la iglesia no hubiera recopilado la Biblia, ni siquiera conocieran de Jesucristo. Así que la iglesia tiene 2000 años de predicar a Cristo como el único y salvador de toda la humanidad. Eso que él dijo es una mentira. Entonces oraron así: dice tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos has elegido para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Hechos 12, capítulo 1, versículo 24 y 26. Aquí es el Espíritu Santo el que elige a Matías como sucesor de Judas.
Pero vemos en otros textos más adelante que Pablo designa presbíteros y también diáconos para mantener la jerarquía de la iglesia. Dice, designaron presbíteros. Esto usted lo ve en Hechos capítulo 14, versículo 23. Obispos, Hechos 20, 28, que ya lo dije al principio. Tened cuidado de vosotros de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre, con la sangre de su propio hijo. Perdón, yo sé que después de mi partida se introducirán otros entre vosotros, lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Hechos los Apóstoles 20, 28 al 30. San Pablo a la comunidad de Éfeso dice, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos dio, Señor, a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el evangelio, ayudando por la fuerza de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Un minuto, ¿verdad? El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Tito 1:5. Bueno, aquí vemos cómo está pues distribuida la iglesia de Cristo y la antigüedad de la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay obispos, hay presbíteros y hay diáconos como jerarquía. O sea, las demás iglesias no tienen jerarquía y no tienen gente consagrada. A los pastores nadie los mandó a predicar. Por lo tanto, apóstol significa enviado. A ellos nadie los envió. En cambio, a los obispos, a través de la imposición de manos, como a Pablo y Bernabé en Hechos 13:1 en adelante, fueron enviados y ahí fueron constituidos apóstoles. Así que aquí termino lo que es mi espacio de refutación. Adelante, hermano. Muchas gracias. Espero que el ruido no esté afectando de mi micrófono. Voy a leer por última vez a todos nuestros amigos, hermanos que estuvieron con nosotros, visitándonos en nuestro canal. Juan Calderón, Agustín García, Conocerás la Verdad, Antonio, Eddie Delgado, Conquistador de Oración, Héctor Cerda, Juan Rodríguez, Magno Lastra, Ricardo Medina, José Rodríguez, Cristian Mejía, Josefina Salas, Sergio Jiménez, Edwin Rodríguez, Salvador Barragán, José Estives, Perla Robles, Jovito Cardoso, Rodrigo Calvo, Brisa Mata, Carlos Manuel Veloz, Vilma Alistón, Juan Peña, Rodrigo Andrés Calvo. Muchas gracias. Jaime, toma tus 2 minutos para despedirte, por favor. Gracias. Voy a hacer alguna acotación. Amigo Elmer, ¿podemos tener 10 minutos más cada uno, por favor? Porque se dijo muchas cosas que yo no dije y entonces, ¿se puede? 10 minutos más cada uno. Ok, sí. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ya, entonces sí, me parece. Sí, entonces. Ok, a partir de este momento. Ya, muchas gracias, ¿no? Por ejemplo, de los 23 ritos, él dijo 24 ritos, ahí le aumentó uno más, es un punto a mi favor, ¿no? Entonces, ahí él mismo se está contradiciendo, ¿no? Y luego de los ortodoxos, ¿no? Cuando en 1509, en 1054, en 1059 se da este cisma, ¿qué es lo que se está diciendo, no? De que hay una división entre ortodoxos y católicos. Los ortodoxos tenían su propia sucesión de patriarcados y los católicos se habían inventado, o los católicos romanos se habían inventado una sucesión apostólica. Los ortodoxos tenían un lineamiento o una sucesión directa con Marcos y los romanos, porque Tertuliano había dicho de que
de que como no tenían una sucesión, se tuvieron que inventar en relación a los gnósticos, se tuvieron que inventar una sucesión. Entonces, por lo tanto, los ortodoxos y tanto los romanos coexistieron. No se sabe cuál es más antes, si los ortodoxos o los romanos, pero los romanos propiamente dichos es después del cisma, ¿no? Después del cisma es que propiamente ahí se dice. Luego se levantó, hay una falacia, ¿no? Cuando yo dije de que la primera iglesia en llamarse católico anglicano fue en la Reforma. O sea que yo me estaba refiriendo a la Reforma, no al inicio cuando las iglesias eran pentrapatriarcados y todos ellos eran comunidades cristianas. Entonces, por lo tanto, no, como no está anotando mis argumentos, está levantando o está haciendo cualquier falacia. Luego, yo no hablé de la Eucaristía, entonces no sé por qué intenta refutar a algo que yo no dije. Pues por eso que debes anotar las cosas que yo estoy diciendo. Yo no hablé nada en la Eucaristía. No sé si era refutación o era argumentación. Luego, es bastante chistoso, ¿no? Yo te menciono el numeral 424 y tú sacas otro numeral y sacas otro numeral. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Ah, mi numeral 424 está contradiciendo a mi numeral 584 y a mi numeral 817. Entonces, mi catecismo es una completa contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque es una copia del catecismo reformado. El catecismo católico se hizo en 1912 y el catecismo reformado es de 1618. Entonces, hay una enorme diferencia, hay 300 años de diferencia en un catecismo y en el otro, porque en el catecismo reformado no tiene contradicciones y el catecismo católico sí, ¿no? El 424 contradice a otro numeral y otro numeral contradice a otro numeral. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ese catecismo no es completamente bíblico porque se toma nombre de personas. ¿Cuál es la diferencia con el catecismo reformado? El catecismo reformado hace una pregunta y responde con 30 o 40 versículos bíblicos. Hace otra pregunta y responde con 40 o 50 versículos bíblicos. Es por eso que tu catecismo tiene falencias, porque toma lo dicho por hombres y por otros hombres y por eso llega a tener contradicciones. Luego, sigues, ¿no? Con tu argumento triste de Ignacio de Antioquía. Ya te he dicho, Ignacio de Antioquía es el más refutado ahí por todos. Nunca me has dado un argumento válido que pueda decir y haya dicho de que realmente Ignacio de Antioquía haya dado algún tipo de excátedra. Ignacio de Antioquía no ha dado ningún tipo de excátedra porque ni siquiera era papa. Ah, interesante, pero si era papa, entonces vamos a tomar en cuenta a Clemente. Clemente, ¿qué dijo? Iglesias de Dios. Ahí vas cierta contradicción. Luego dijiste de que la iglesia era un adjetivo, cuando en realidad dentro del concilio niceno se dijo que era un atributo. Hay una enorme diferencia entre un adjetivo y un atributo. Un adjetivo puede decir, puede calificar, puede modificar, puede decir dónde está aquello y lo otro, distancia, puede decir muchas cosas, pero un atributo especifica algo de alguien. En cambio, un adjetivo solo especifica una pequeña parte de distancia o de algo que está cerca, lejos, en diversas formas. Entonces, no es un adjetivo, es un atributo. Dijiste que era una característica, creo que es lo más cercano a un atributo. ¿Por qué no se dice características de Dios y se dice atributos hay de Dios? Porque la palabra atributos describe lo que realmente queremos decir acerca de Dios y la palabra características no describe correctamente. Entonces, la palabra correcta para decir de la iglesia es la palabra atributo, no es la palabra adjetivo, no es la palabra características, porque como teólogo, imagino que eres teólogo o algún cursito has debido de llevar, entonces tienes que utilizar las palabras que propiamente se tienen que utilizar. No puedes utilizar cualquier palabra que se te venga en mente, porque hay una enorme diferencia. Esto es como un ejemplo. ¿Por qué utilizamos el término de pecado original? Porque es el término apropiado para hablar sobre algo. ¿Por qué utilizamos el término unión hipostática? Porque es el término adecuado para decir cómo es o es algo. Es el término adecuado. Entonces, por lo tanto, el término adecuado para la iglesia, para decir una característica, como tú lo dices, es la palabra atributo. Entonces, tu cursito, no sé si has llevado teología, estás dando pataditas en el aire. Esas son todas las falacias que has dicho, ¿no? Entonces, no hay más que corregir en cuanto a las cosas que... en cuanto a las
en cuanto a las falacias que has levantado y las que yo tenía que corregir. Muchas gracias. Muy bien. Ahora tienes tú 10 minutos, Elmer Arana, para contrarrefutar a partir de este momento. Ok, ¿me escucha? Sí. Muy bien. Muy bien. Ok, tengo 10 minutos. Bueno, como no, sí. no refutó nada, pues bueno, solo le voy a decir que cuando le mencioné la Eucaristía es porque si se llaman cristianos y dicen obedecer a Cristo y no lo obedecen, como dice Juan 6:53, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en ustedes. Jesucristo les está diciendo que ustedes son unos muertos espirituales. Entonces yo estaba mencionando a un padre apostólico de la iglesia que decía que ser cristiano significaba no solo tener fe, sino obedecer a Cristo. Pero si no obedecemos a Cristo, ¿cómo vamos a ser cristianos? Bueno, sin más, pues voy a dar algo otros. Tengo 10 minutos para ver realmente las profecías en el Antiguo Testamento de cómo se hablaba de la iglesia. Bueno, ya vimos que la iglesia somos pues los bautizados en la iglesia en un mismo espíritu, como nos dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Los bautizados en un mismo espíritu, no en el agua, sino en el Espíritu Santo. La iglesia pues es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que tener comunión con Cristo y por eso es importante la Santa Eucaristía. Dice, yo permanece en mí como yo en vosotros, y soy la vid y vosotros los sarmientos. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Ahora vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento se profetizaba la iglesia. Sabemos entonces por los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, Dios anticipa a la iglesia, la semilla de David, Jesucristo, fundará en sí cuando haya llegado al término de tus días y ya vayas a descansar con tus padres. Yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzará su realeza. Él edificará una casa para mi nombre. Oiga bien, él afianzará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. 2 de Samuel capítulo 12 y capítulo 7 versículos 12 y 13. Le repito, 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 13. Esta es una garantía clara de la santidad y perpetuidad de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Todas las otras iglesias cristianas llegaron a ser más después de 1500 años, pues, y después de la crucifixión de Cristo, pero ahora dice que son la iglesia que Cristo fundó. No tiene ninguna lógica porque estamos hablando de 1500 años después. Isaías, quien en forma tan certera predicó muchas cosas acerca de Jesucristo, incluyendo los detalles de su pasión en Isaías 53, también dio los detalles de la iglesia de Jesucristo que Cristo fundará. Y en cuanto a mí, dice, esta es la alianza con ellos, dice el Señor, mi espíritu que ha venido sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no caerán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Isaías 59, 21. Esto claramente garantiza la perpetuidad y ortodoxia de la iglesia católica. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigila la guardia. Salmos 127:1. ¿Qué significa este versículo para ti? Si no puedes trazar el origen de tu iglesia, todo en camino de vuelta a Jesucristo. O sea, no se puede. Ahora bien, Jeremías dijo un ejemplo corto entre muchos. Yo mismo reuniré a los restos de mis ovejas de toda la tierra en que he dispersado y las volveré a sus prados y crecerán y se multiplicarán y les daré pastores que de verdad las apacienten y ya no habrá de temer más ni angustiaré ni afligirse. Palabra del Señor. Jeremías 3:15, 23, 3 y 4. La iglesia católica alimenta a sus ovejas la verdad de Dios y Pedro es ese pastor universal de la iglesia. Hechos 20:28 vemos los demás pastores, legítimos pastores, puestos por quién, por el Espíritu Santo, dice Hechos 20:28.
Daniel también dijo, en tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, y este reino no pasará a otro pueblo, pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá eternamente. Daniel 2:4. A él se le dio imperio, honor y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Daniel 7:14, imagínense. Y aquí es una profecía que vemos cómo se destruye la estatua y la montaña se derriba y una piedra, esa piedra se volvió, bueno, esa piedra se volvió una montaña, o sea, cubrió toda la tierra, y esa es la Iglesia Católica, es la profecía. Daniel 7:14. Estos versículos claramente garantizan la inquebrantabilidad y perpetuidad de la Iglesia Católica. Son una advertencia clara contra aquellos que quieren atacarla. Miqueas también dice, agrega las profecías, sucederá en días futuros en el monte de la casa del Señor, será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas, y afluirán a él los pueblos, acudirán naciones numerosas y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Miqueas 4:1 y 2. Esto claramente habla de la profecía de la iglesia. Ageo también dice, haré estremecer todas las naciones, entonces afluirán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Son míos el oro y la plata, oráculo del Señor de los ejércitos. La gloria última de esta casa será más grande que la primera. Oiga, que la primera casa. Ok, una nueva alianza, un nuevo pueblo. El antiguo pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Así dice entonces Ageo 2:7-9. Los tesoros de todas las naciones pueden solamente significar Jesucristo y la iglesia que él construirá. La indefectible Iglesia Católica es la última casa más grande en gloria, que la que reemplazó la misma iglesia que perdurará hasta el fin del mundo, como nos dice Hechos capítulo 28:20. Y Zacarías escribió, y esto es algo que debemos de ver. Jerusalén, dice, es por supuesto la nueva Jerusalén, como descrito antes en la Iglesia Católica, la que es la ciudad fiel y el monte del Señor de los ejércitos. Ahora también, esto fue Zacarías 8:3, pero ahora vamos a ver algo que es una profecía muy grande y que se cumple, y es Malaquías capítulo 1:11. Aquí profetiza lo que es la Santa Eucaristía, el séptimo pacto bíblico. Dice, él escribió una descripción clara del sacrificio que se ofrecerá en la Santa Misa. Es el sacrificio que se ofrecerá desde donde nace el sol hasta el holocausto. Este es el sacrificio puro de lo que es la Santa Eucaristía, o sea, desde que nace el sol hasta el holocausto. Tengo 3 minutos. Bueno, hasta aquí yo le compartí realmente cuál es la verdadera iglesia de Cristo, cuál es la iglesia que viene antigua de Jesucristo, y también pues qué es realmente la iglesia. Es pues, como dice, bajo sus pies, bajo los pies de la iglesia, sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Efesios capítulo 1:22. ¿Cuántos cuerpos entonces tiene una misma cabeza? ¿Verdad que no? No pueden haber 70,000 cuerpos con una sola cabeza. No, hay un solo cuerpo con una sola cabeza, como nos dice Colosenses capítulo 1:18. Ahora vamos a ver también dónde está la verdad. Dice, pero citando para que sepas cómo hay de comportarse en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de toda verdad. Primera de Timoteo capítulo 3:15. Entonces, ¿qué iglesia cristiana reclama ser la columna y fundamento de la verdad? Solamente la iglesia universal católica. En la iglesia, como nos dice Efesios 3:21, se le da la gloria a Dios en la iglesia, no dentro, no fuera de la iglesia, no en las sectas, no en otro lado, se le da dentro de la iglesia. Efesios 3:21. Efesios 3:10 dice, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de ¿qué? A través de la iglesia. Así que hasta aquí mi participación. Creo que me faltó 1 minuto, pero hasta aquí está bien, y fue un gusto participar con ustedes y con la audiencia de este canal. Bendiciones.
Gracias. Déjenme, ahora sí, creo, mientras no suscite otra cosa, saludar a la audiencia. Soldado de Cristo, Nubia Monroy, Juan Carlos Calderón, Agustín García, Conoceréis la Verdad, hermano Antonio, Eddie Delgado, Conquistador de Oración, Héctor Cerda, Juan Rodríguez, Magno Lastra, Ricardo Medina, José Rodríguez, Cristian Mejía, Josefina Sala, Sergio Jiménez, Edwin Rodríguez, Salvador Barragán, José Estives, Perla Robles, Jovito Cardoso, Rodrigo Calvo, Erika Mata, Carlos Manuel Veloz, Vilma Alistún, Juan Peña, Feliciano Fernández y Jorge Ortiz. Tienes 2 minutos para despedirte, Jaime Supo Puma Uribe, desde Perú. Muchas gracias. Primero, Elmer, muchas gracias. Hermano Luis, muchas gracias por haber estado aquí como moderador. Y también a la audiencia, es un gusto que hayan podido estar aquí. Ustedes ya sacarán sus propias conclusiones de todo lo que se dijo y quizá también de lo que no se dijo, ¿no? Y ya es cuestión de ustedes, de la audiencia. Así que muchas gracias. Estaremos nuevamente, ya que Elmer nos ha visitado, muy probablemente va a decir que le visite también. Entonces, tal vez nos veamos también en su canal. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Un saludo para mi amigo y hermano Juan Peña y para Salvador, para todos los del grupo, ¿no? Aunque a veces discutimos y todo eso es parte de, y todos son mis hermanos, tanto Pedro Gómez, no, ¿qué estoy diciendo Pedro Gómez? Pedro Ríos, es la emoción, a Ángel y todos ellos, ¿no? Gracias. Su micrófono, hermano. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, despídete a la audiencia, Elmer. Ok, muy bien, pues muchas gracias, hermano Jaime. Te felicito por tu exposición. Gracias al hermano Luis por su tiempo. Yo sé que pues tal vez uno deja la familia por estar en esto, pues es parte de la evangelización y yo sé que Dios nos dará la recompensa. Quiero mandar un saludo también a toda la audiencia, a mi hermano Rodrigo Andrés Calvo, que vi que lo mencionó mucho por ahí, también al pastor Lastra, que es una gran persona, un gran ser humano y muy respetuoso. Y también a todos, a Salvador Barragán, a todos los hermanos católicos que me están viendo. También quiero anunciarles que el sábado 18 de julio, vamos a tener un compartir también con Arnold Portillo acerca de la sola escritura. Entonces están invitados para que participen. Esto será en el canal de nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo. Están todos invitados de una vez para este compartir bíblico que tendremos con el hermano pues Arnold Portillo. Así que desde Boston, Massachusetts, desde el noreste de Estados Unidos, pues les mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús y bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. A toda la audiencia quiero darles la última, solicitarles el último favor. Van a anotar aquí abajito, los que no se han suscrito al canal, unas letritas en rojo que dice suscríbete. Por favor, pulse usted esa pleca y le van a aparecer unas 3 campanitas allí. Pulse la campanita donde hay unos ecos para que le envíen notificación. YouTube se va a encargar de avisarle cuando estemos en presencia de un debate en vivo. A todos, católicos y evangélicos en todas partes, les saludamos. Sabemos que este debate se va a retransmitir en los canales de nuestro hermano Elmer Arana y en otros canales de la familia católica. Así que a todos ustedes les enviamos un fraternal saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Agradecemos desde el equipo de trabajo de su canal Apologista Evangélico Barragán Salvador, todo el equipo de trabajo, moderadores en el chat, moderadores aquí en la sala, controles y todos los que estamos desarrollando este arduo trabajo. Les agradecemos mucho. Gracias al director de este canal, a nuestro hermano Salvador Barragán,
porque siempre está a la vanguardia, trabajando y esmerándonos todos para darle el mejor de las transmisiones a todos ustedes. Muchas bendiciones y feliz tarde.